Gracias por participar de esta sesión de cierre de nuestro Staff Week 2023. Ustedes lo saben, esta es una actividad que la ORI de la Ciudad de Bogotá ha venido organizando, pero hemos contado con un apoyo grandísimo desde la dirección académica, desde las facultades que en esta ocasión están participando y por supuesto también desde las otras 6 facultades que el próximo año harán parte de este ejercicio de Staff Week, en el que por supuesto buscamos un relacionamiento estratégico para nuestros programas curriculares en función del mejoramiento integral justamente de los currículos. El día de hoy tenemos el cierre del evento, que ha durado ya un poco más de una semana, en el que hemos participado con 5 facultades distintas en una cantidad enorme de reuniones de relacionamiento con instituciones tanto colombianas como internacionales. Y para este cierre tenemos planeado realizar primero un barrido de todo lo que se ha hecho y poder mostrar cuáles son esas buenas experiencias que hemos tenido. Y contamos también con el acompañamiento de la dirección académica para que hablemos un poco de la acreditación desde el factor de internacionalización, y también tendremos a Matías Marín, presidente de la Red Colombiana de Internacionalización, quien también nos va a contar cuáles son esos pilares de la internacionalización curricular que se tienen justamente desde esta red que reúne a más de 30 instituciones colombianas. En ese sentido, lo primero que queremos es, profesora Esperanza, le voy a dar la palabra para que tengamos una pequeña bienvenida de parte suya. Posteriormente, en representación del profesor Carlos Cubillos, dará unas breves palabras también Heiber Sara, que tiene ese líder de acreditación desde la dirección académica, y ahí avanzaremos con el resto de las actividades. Creo que Esperanza. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer tenerlos aquí. Esto es una cosa que se construye en equipo. Y en esta semana hemos tenido varias cosas. Primero, talleres de capacitación que nos ayuda a entender un poco qué es eso de la internacionalización, cómo se construye, cómo se inserta dentro de un currículo. Esa sería la pregunta. ¿Qué ventajas tiene la Universidad Nacional empieza a trabajar en la internacionalización en sus sílabos, por ejemplo, en los cursos, y no empezamos de cero? Porque realmente con estas 5 facultades que hemos empezado, que es enfermería, ciencias económicas, odontología, ingeniería y medicina veterinaria, realmente ellos tienen ejemplos espectaculares. Y ayer en la sesión de buenas prácticas de la internacionalización nos vimos que son asuntos esporádicos, como de que el profesor se entusiasma, encuentra a alguien, un colega, y monta un curso compartido, pero ¿cómo hacemos para que eso no sea avanzar? ¿Cómo hacemos que realmente exista un política de la universidad en las partes en la parte de internacionalización? ¿Cómo se mide? Y eso es muy importante. ¿Estará bien solamente con los indicadores de acreditación? ¿Realmente nos está impactando de acreditos, que es el número de puntos COVID, el número de puntos que se dictan en otro idioma? ¿Es suficiente medir eso de internacionalización? Y yo creo que para eso hay que trabajar de manera articulada, no solo la OEA, sino con dirección académica, con dirección nacional de programas de pregrado, de posgrado, con la red, con los profesores. Y esa internacionalización, lo primero que hay que responder es, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad, nuestro sello de la universidad? Antes de ir a buscar un relacionamiento estratégico para que sea más efectivo. ¿Cómo nos relacionamos con el otro? Incluso cursos compartidos en español ya hay un choque intercultural en eso. ¿Cómo podemos exponer a nuestros estudiantes en otros ambientes? ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo cumplir cómo articular la internacionalización con la parte misional de la universidad? Con docencia, con investigación, con distinción. No es para responder a un mundo globalizado, eso es lo de menos, es más bien para respondernos a nosotros. Y hay un imaginario colectivo que es la internacionalización, es puertas afuera, puertas con Europa, con África, con Estados Unidos. Pero ¿qué tal si lo pensamos fuera de casa, fuera de cada uno de nuestros ser, con nuestros colegas de cada facultad, internamente con la sede de Bogotá y con los otros sedes? Si pensamos en un problema de manera colaborativa, va a ser mucho más enriquecedor para nosotros. Entonces, en esta ocasión, este cierre es importante porque vamos a tocar 2 aspectos. Uno, todo lo que significa la acreditación institucional. ¿Qué significa eso? ¿Cómo medir la internacionalización en nuestro currículo? Y para eso hemos invitado a Pedro, que les hablará de eso, y a Santiago,
Y la segunda parte es una mirada de la internacionalización del currículo a nivel micro, meso y macro. ¿Y qué significa eso? A veces uno repite eso, pero realmente no sabe qué significa eso. Y para eso hemos invitado a Matías, que él tiene una visión, tiene ya una experiencia en la Universidad Católica de Manizales, y aparte de ser el presidente de la Red Colombiana de Internacionalización en Colombia, que está muy de la mano en diálogo con el Ministerio de Educación sobre estos temas, es importante tener esa mirada y hacerle preguntas que nos permitan tener esa experiencia y poderla apropiar a nuestra identidad de la Universidad Nacional. Entonces yo creo que gracias nuevamente por esa participación. Yo sé que tomar espacios, ahorita terminando semestres, es muy difícil. Entonces, gracias por estar acá. A los que están conectados, muchas gracias también, los que no pudieron venir de manera presencial, pero acuérdense que esto es un trabajo en equipo. Entonces, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Yo doy como el saludo en nombre del profesor Cubillos. Lo que diga que tener polémica es mío. De tomar la palabra. El profe Cubillos les manda muchos saludos. Está muy interesado en esta colaboración de la dirección académica con la ORI, en la medida en que la dirección académica ha comenzado este trienio a ejecutar parte de un proyecto que tiene la vicerrectoría académica en pos de la transformación curricular. Realmente son dos proyectos, un proyecto de armonización curricular y un proyecto de autoevaluación, pero nos hemos dado cuenta que todo el proceso de evaluación curricular es lo que tiene que definir la autoevaluación. No podemos seguir haciendo unas autoevaluaciones por ahí circunstanciales para escribir informes y demás. En la medida en que estamos pensando que la transformación y evaluación curricular constante es lo que define el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de los programas curriculares, pues nos aparecen otras preguntas como, por ejemplo, ¿de qué manera estamos aplicando, apropiando, haciendo realidad los principios de formación que aparecen en el Acuerdo 033? Y claro, aquí aparece uno de los principios fundamentales, que es la internacionalización, de tal manera que comenzar a pensar en buenas prácticas, en conceptualización de la internacionalización y buenas prácticas de la internacionalización es muy importante para la dirección académica en pos de poder orientar a los programas en su ejercicio de evaluación y diseño curricular. Entonces, el profesor Cuyos dice, por eso para nosotros es muy importante y estamos muy felices de que nos hayan invitado a colaborar y queremos seguir colaborando en este ejercicio. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profe Esperanza. Gracias, Taylor. También, y por supuesto, reiteramos el agradecimiento a la dirección académica que ha hecho parte activa de todo este proceso, justamente con el apoyo de los programas curriculares. Para continuar entonces con nuestro programa, tenemos en este momento la intervención de Andrea Páez Gómez, que es nuestra líder de internacionalización curricular, y Andrea nos va a hablar sobre los avances del proyecto de internacionalización, justamente con ocasión de lo que ha pasado durante esta semana y media de trabajo con los programas curriculares en el Congreso. Bueno, muchísimas gracias. Me da la oportunidad para agradecer a los diferentes actores que han estado de manera activa en la programación durante 2 semanas en el Estado. Ha sido un periodo de permanente y continua preparación y formación. Cuando hablamos de internacionalización, pues es natural que todos los integrantes de una oficina de relaciones interinstitucionales tenemos las habilidades de relacionarnos con el otro. Pero en esta ruta que nos permitió es generar un proceso transversal en las diferentes facultades para que las áreas curriculares, para que todo el equipo de apoyo del campo de la internacionalización también tengan esas habilidades, que realmente en el momento de relacionarnos tengamos una agenda, que tengamos unos puntos de preparación. Hoy algo anecdótico y también los felicito que están en línea de la Facultad de Ciencias Económicas, y a pesar que estemos hablando en español, los españoles son muy radicales, son muy momentos, y cuando uno entiende esas diferencias interculturales, cuando nosotros nos piden un proceso de precisión, pues estamos preparados a esos momentos indudablemente de relaciones internacionales. Entonces estamos aprendiendo entre todos a hacer una comunidad de conocimiento para que podamos relacionarnos, que podamos afianzar las relaciones con América Latina
que podamos tener una mirada sur-sur y también unos alineamientos realmente importantes y dar una continuidad a los convenios que tenemos con Europa. Durante la semana nos ha permitido generar 22 escenarios de relacionamiento. Nos ha permitido desde la Facultad de Enfermería tener un acercamiento con 2 organismos internacionales que nos han generado relacionamiento interfacultades. Estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo y con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nos ven como un aliado supremamente importante de una mirada sur. Entonces, nos están invitando a que nosotros empecemos a consolidar una red en América Latina desde una mirada de un organismo internacional. Desde una mirada de la Facultad de Ingeniería, da la oportunidad de visitar al profesor Osvaldo. Fue el primer abordaje empresarial que se hizo a través de estas situaciones del Estado. Mirar otros actores que hacen que realmente desde el contexto de la educación y desde el contexto de las funciones sustantivas somos aliados. Y eso ha generado 2 proyecciones importantes. El primero, desde el Ministerio de la STIC, ya nos ven y nos invitaron a una convocatoria de los recursos de subvención del SPEC, ya tenemos todos, que ese es un primer resultado importante y que desde el Centro de Extensión Universitaria de la Facultad está liderando ese proyecto. Y el segundo, que podamos tener una donación de 4 expertos para certificar en unos equipos muy avanzados de fábricas chinas a nuestros estudiantes. Una donación que por hora está aproximadamente por los 2 expertos de $500. Eso es algo sumamente también valioso durante la semana. Desde enfermería tenemos ya el primer avance de tener en la universidad y llevarnos a un proyecto a mediano plazo de lo que es una titulación conjunta. Entonces, ya tienen unos avances muy significativos en el COL con 5 universidades de América Latina y estarían pues intentando a un mediano plazo llegar a tener el primer convenio más que podamos tener frente a este tema. Desde ontología han tenido una contribución súper importante en lo que es el proceso de internacionalización del currículo en 2 grados. Eso nos ha permitido hacer alineación con 7 universidades en temas de salud pública, en temas de salud oral y también lo que es internacionalización del currículo a partir de las redes sociales. Entonces, eso también es una visibilidad sumamente importante. Y desde la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Integrada nos va a permitir también, yo creo que también es un ejercicio, era una de las primeras facultades que nos decían que no tenían mucha visibilidad dentro de los indicadores de internacionalización del currículo, y han tenido una semana independiente, donde han tenido aliados estratégicos con una mirada a Europa, específicamente Italia, para afianzar 2 grupos temáticos del currículo. Entonces, como vemos, hemos tenido una asociación, no solo de una parte directiva, no solo de una oficina de relaciones internacionales, sino esta versión ha permitido llegar a una preparación de todo el equipo de relaciones internacionales de la facultad para que tengan esas experiencias permanentes de un relacionamiento estratégico. También nos ha permitido acercar a los profesores, desde el momento también de resaltarlos. Son los primeros desde su saber, desde su experiencia y desde todas las proyecciones que hacen parte de las redes, nos llevan a la y llevan que realmente esta internacionalización sea inclusiva, que realmente nos permita llegar a una internacionalización en casa. Entonces, para los que nos escuchan, para los que estamos en presencia, las 4 ejes de este Span Week se han cumplido gracias a su colaboración, a su compromiso. Es un proceso de una semana que es difícil, porque estamos cerrando diferentes ejes académicos y que de verdad han hecho todos los esfuerzos para que esto que se genere. 22 invitados. Tenemos la alineación con el organismo internacional inicial, que fue la Organización Mundial del Trabajo. Tenemos 9 países, 4 empresas aliadas, 12 universidades, donde se van a reafirmar los convenios con un impacto y con un plan de trabajo a corto, a mediano y a largo plazo. Unos talleres internos que hoy se cierran, que muchas gracias a la Universidad Académica y también a la ADE, que lograron su participación y que realmente este es un trabajo conjunto como universidad. También en el día de ayer visibilizamos 7 experiencias de buenas prácticas, donde tuvimos la oportunidad de una participación
de una vicedecana, tuvimos la participación de profesores desde un centro de investigación, que es sumamente valioso, y desde un proceso colaborativo curricular. Y por último, las capacitaciones, pues también tenemos en el día de hoy con nuestros expertos de la inversión y una mirada de la red colombiana de internacionalización, una mirada como Colombia, una mirada de una universidad de sus experiencias, también afianzando también unos espacios de unos expertos que tuvimos hace 8 días en temas de cooperación, de redes, de relacionamiento y de estrategias de currículum internacionalizado. Es así que realmente nos han permitido generar una ruta de fortalecer lazos de cooperación, nos ha permitido visibilizar aquellas experiencias que tenemos desde el aula, que no sean los números de identificación, sino muchas cosas que realmente existen dentro de nuestra experiencia académica, experiencia investigativa de toda la comunidad académica, y que eso genera, pues, indudablemente un impacto importante en la Universidad Nacional de Bogotá. Muchísimas gracias. Para continuar, entonces, con nuestra programación, voy a invitar a Heiler Zárate, el representante de la Dirección Académica de la SEI, y a Santiago, representante de la Dirección Nacional de Trabajos Curriculares de Pregrado, quienes nos van a contar sobre cómo impacta el proceso de internacionalización en la acreditación de los programas curriculares. Así que para adelante, gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Nosotros hemos estado conversando con Santiago, tratando de que la conversación nos lleve a pensar cómo podemos darle sentido en los procesos de autoevaluación, que, como ya les dije, y lo voy a tratar de explicar más ahorita, no es simplemente escribir un informe para acreditar, sino que debe ser un proceso de evaluación curricular continuo. Se nutren de reflexiones a partir de la internacionalización. Por eso es que pusimos esa pregunta. Y de eso a eso intentaremos darle sentido durante esta conversación. Ahora es cómo entender la internacionalización en el marco de los procesos de autoevaluación y acreditación. Pues sí, a la siguiente. Para eso hemos propuesto esta agenda, creo que ya la están viendo también creo que yo estoy dando la espalda, ¿no? La pueden estar viendo en línea, y fíjense, nosotros nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma, por decirlo así, al menos en términos de los modelos de acreditación. ¿Por qué? Porque hace unos 3 años cambió el modelo con el que el Consejo Nacional de Acreditación evalúa la acreditación de alta calidad de programas, ¿verdad? Ese cambio de paradigma nos pone frente a otras preguntas. La primera, y ese será el orden de la presentación, es cómo hemos entendido la internacionalización en el marco de las acreditaciones. Hasta ahora, ¿cómo la hemos entendido? ¿Por qué debemos complementar esa forma de entender la internacionalización? Es decir, de alguna manera, porque esa forma anterior se ha quedado corta, ya no nos da un panorama adecuado para dar cuenta de la alta calidad. De allí vamos a contarles un poco algunas claves para esa reconceptualización, porque entonces a lo que nos enfrentamos es cómo la entendemos ahora, ¿verdad? Digamos que estamos frente a, si tenemos que medir algo, pues primero necesitamos poder definir qué es lo que vamos a medir. Si no definimos, no medimos. Es un principio básico de investigación. Si usted no define su objeto, no lo puede medir, ¿verdad? Entonces, y estamos en el reto, pues no tenemos todavía ya todas las respuestas, estamos en el proceso de reconceptualizar. Eso nos lleva a que en este proceso de la Stack Week de esta semana, pues hemos podido ver algunas fortalezas y una cultura de la internacionalización en AMNAL, y ahí tenemos algunas pistas también que nos ayudan a ir más adelante de la reconceptualización. Todo esto nos va a llevar a qué preguntas le quedan a mí. Programas, y de allí a una conclusión. Esta presentación pues la vamos a hacer conjuntamente con Santiago Paredes, que es nuestro colega de la Dirección Nacional de Programas de Pregrado, que ha estado vinculado para el proceso de reconceptualizar, de hecho, y reentender esto de nuevo en la autoevaluación, pero autoevaluación ya no entendía cómo escribir un informe, sino como un proceso constante de evaluación. Bueno, sí, a la siguiente, por favor. Entonces, fíjense, ¿cómo lo entendían? En la práctica lo entendíamos a partir de los indicadores
que reportábamos para acreditarnos, es decir, para cuando escribíamos el informe. En la acreditación, uy, sí, creo que le puedes dar a la siguiente. Adelante. Ah, listo, sí, perdón. Pensé que había puesto pregrados primero, le puedes dar a... En la acreditación de posgrados había un factor que se denominaba visibilidad nacional e internacional. De hecho, así mismo se denominaba para pregrados. Antes del acuerdo 02, la acreditación tenía modelos distintos para pregrados y para posgrados. Con el acuerdo 02 tenemos un solo modelo. En ese factor había una característica que se llamaba internacionalización del currículo. Y fíjense que era internacionalización del currículo para posgrados, para dar cuenta de la internacionalización. Lineamientos institucionales de doble titulación. Lineamientos, es decir, ahí no había todavía una medición de efectos. Número de convenios de cotutela o doble titulación. Y número de eventos de carácter internacional o nacional ofrecidos por el programa. Vayan pensando en qué caracteriza a estos indicadores. Podemos ir al siguiente, por favor. Para pregrado, pues teníamos el mismo factor. La característica se denominaba inserción del programa en contextos nacionales e internacionales. Pero fíjense de nuevo los indicadores. Y eso era como lo entendíamos, ¿no? Convenios, redes o asociaciones, un conteo, un número. ¿Qué pasa con eso? No sabemos, pero usted ponga el número. Participación en actividades académicas o de intercambios era básicamente que las personas fueran a hacer ponencias. Los profesores o los estudiantes. Ahí uno puede tener una mejor relación con el aprendizaje, pero era, cuente, ¿a cuántas fueron? Movilidades. Por eso lo ponemos aquí como movilidades también, entrantes, pero ahí había una cierta asimetría porque nos pedían participación de los nuestros, pero nos pedían movilidad entrante, de profesores y egresados, no tanto que iban a hacer los nuestros afuera. Son en estos términos. Convenios de doble titulación, y eso se traducía en algunos casos en homologación de en homologación de asignaturas y participación de profesores y estudiantes del programa en algunas estancias. Pero eso era nominal, conteos y una lista. Bien. Podemos ir a la siguiente, perdón. En resumen, lo que tenemos es un reporte de capacidades instaladas. Eso era la internacional. Pero de hecho eso era básicamente la autoevaluación antes y la acreditación antes. Reporte de capacidades. ¿Cuántos doctores tienen? ¿Cuántos laboratorios tienen? ¿Cuántos edificios tienen? Y no se diferenciaba en internacionalización. ¿Cuántos convenios tienen? Y de hecho, ustedes no se... Imagínense lo que teníamos que presentar un informe, un programa, y bueno, ¿y cuántos convenios tenemos? Si usted iba a la página de la ADRE, ¿cuántos convenios hay vigentes? Están 160 y pico, y usted pone 165. Vienen los padres y preguntan, ¿cuántos usan? No tienen idea. Sí, de acuerdo. No tienen idea. ¿Cierto qué efectos tuvo en el logro de los objetivos de formación del programa? No tengo ni idea. Movilidades entrantes, sobre todo estudiantes y profesores, insisto, eso presenta una cierta simetría que es como chévere que vengan, nos internacionalizamos para que vengan, digamos como una cierta subordinación, y además si vienen del norte mejor. Homologación de asignaturas, eso eran conteos. Realización de eventos académicos, pero esto era bien raro. Necesitábamos decir que el currículo es internacional si hacía un evento de carácter internacional. ¿Usted cómo sabe cuándo el evento es de carácter internacional? Se hace un congreso, pero era internacional, no tengo ni idea, porque le puso en el nombre que era internacional. En fin, era un poco difícil ahí. Y participación de docentes o estudiantes en eventos académicos. Era tal vez lo más académico que estaba dentro de esta medición de la internacional. Por eso creemos que hay que comenzar a superar esa manera, a complementarla más bien, porque esos conteos vamos a tenerlos que seguir haciendo. Si no podemos dar cuenta que tenemos una lista amplia de convenios, pues también la universidad pierde capacidad, digamos, esa capacidad hay que mantenerla. Ahora, la pregunta es el uso de esa capacidad que estamos haciendo. El acuerdo 02, entonces, nos pone en el marco un poco de repensar, y a eso quiero ir para que lo vean ahorita, los efectos, las incidencias, o la palabra que más escosor causa, y es impacto. Hay un factor que se llama interacción con el entorno nacional e internacional.
Eso de entrada pone el foco de una manera distinta, en otra cosa. No es tanto como qué tantas capacidades tiene usted, sino en últimas cómo las usa, porque usted tiene que interactuar con los otros. No es simplemente que vengan, sino que usted también pueda producir conocimiento. Y ahorita vamos a terminar un poco con una frase alrededor de eso. Ese factor señala expresamente el fortalecimiento de procesos y cooperación con otras comunidades nacionales y extranjeras. Creo que ahí el foco también comienza a ponerse en el relacionamiento con nuestros colegas en el país. Porque es que muchas veces, fíjense, el Acuerdo 033 tiene un principio y es contextualización. Entonces, pues, y ahorita lo hablábamos con la profesora, ¿sí, ¿cómo puede hacer usted contextualización sin internacionalización? Pero la internacionalización no entendía simplemente con relacionándose con universidades del norte global. No, se puede hacer internacionalización en el sentido de relación con comunidades, con las universidades del Cauca. Porque ahí habrían problemas muy contextualizados, ¿verdad? Territoriales. Entonces, vemos ahí, hay unas claves. Hay 3 características al menos, que es inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales. Este modelo nuevo de acreditación no pone, no señala indicadores, pero señala algunas claves en la definición de las características. Esa inserción pone el énfasis en organización y actualización de aspectos curriculares. O sea, ya no basta con que usted tenga, de nuevo, lista de convenios, cuántas movilidades hizo, sino sus aspectos curriculares, que son objetivos de formación para la Universidad Nacional, plan de estudios, asignaturas, al menos, digamos, como para resumirlos, porque ahorita se van a hablar del macro, el micro y el meso, y ahí están. Para nosotros en la universidad, objetivos, plan de estudios y asignaturas. Eso cómo está diseñado internacionalista, digamos, incorporando el principio de internacionalización. De nuevo, que no es simplemente hablar segunda lengua. Pero, y digo esto que acabo de decir porque resulta que, al menos para la Facultad de Ingeniería en Bogotá, la internacionalización en los últimos años ha significado acreditaciones internacionales. Y acreditaciones internacionales con agencias como ABET de Estados Unidos y, bueno, y el marco de EURACE en Europa. Esas agencias, de alguna manera, ya traen una lista de resultados de aprendizaje que el programa tiene que acoger como programa. Y uno de los resultados de aprendizaje es la capacidad de expresión en una segunda lengua, al menos el inglés. Fíjense que ellos están demarcando, determinando, incidiendo el macrocurrículo. Es decir, si usted quiere acreditar internacionalmente, tiene que acoger ese macrocurrículo, pues como resultado de aprendizaje, ¿verdad? Y tiene que, pues, medirlo, es decir, tiene que comenzar a mostrar que la gente sí habla en una segunda lengua. Pero es muy interesante esta segunda que dice tendencias del Estado, es decir, hay que, para insertarse en contextos nacionales e internacionales, estar un poco a la vanguardia del conocimiento y demostrar que estamos a la vanguardia del conocimiento. Disciplinar, pero también contextualizado, diría yo. En términos de relaciones externas de profesores y estudiantes, que es otra característica, la cuestión no es tanto cuántas movilidades haces, sino qué impacto tienes. Y de nuevo, esa palabra ha causado un montón de cosas porque no sabemos cómo medir el impacto, ¿verdad? Es muy difícil. No quiere decir que no lo podamos hacer, pero tenemos que diseñar metodologías para medir ese impacto. Ya no basta entonces con los conteos, sino que usted demuestra. Esta incidencia, ¿y cómo la demuestra? Pues no hay otra que en los aspectos curriculares, pero no solamente en la declaración de los aspectos curriculares, porque usted puede tener currículos muy bonitos, son resultados de aprendizaje muy bien formulados, competencias muy bien declaradas, un plan de estudios muy coherente, pero si usted no mide eso, si usted no tiene una metodología clara para hacerle seguimiento y evaluación del logro de esos resultados de aprendizaje, pues no estamos demostrando nada de esto. ¿Verdad? Aquí sigue apareciendo la relación con entidades nacionales y extranjeras, entonces la internacionalización pues se hace también aquí alrededor de nosotros en Bogotá misma, por ejemplo. Pero más aún con los territorios, que eso es una de las apuestas, ¿verdad?, de la dirección de pregrados. Pensemos los territorios y la territorialización del conocimiento. Y bueno, y pues aparece habilidades comunicativas de segunda lengua, que eso parece ser un indicador muy claro de internacionalización, pero eso es un reto para la Universidad Nacional de Colombia, porque eso no puede significar simplemente hablar inglés. Tenemos estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia quienes
para los cuales el español es ya la segunda lengua. Entonces, esos estudiantes ya son bastante internacionales en este sentido, ¿no? En su proceso mismo. En consecuencia, digamos, lo puedes pasar, el foco ahora está en el aprendizaje de los y las estudiantes, en evaluar el aprendizaje de los estudiantes. En mostrar, si usted quiere mostrar que es de calidad, tiene que mostrar que los estudiantes logran los aprendizajes a los cuales usted como programa se comprometió que ellos van a llegar. No podemos seguir entonces, por eso es que hay que cambiar un poco la lógica de la evaluación, que para nosotros era escribir un informe cada 8 años, que se vencía la acreditación y no sabíamos qué había pasado en todos los 8 años. Decimos, profesor, su informe, porque tiene que reacreditarse para su programa. Ay, ¿dónde está el informe anterior? Pero oiga, ¿y usted qué hizo en estos 8 años? No, pues yo me voy a autoevaluar escribiendo el informe. Ya no puede ser así, porque si lo que tenemos que hacer es un seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, eso tiene que ser continuo, no puede ser de otra manera. Por eso lo ponemos allí como continuo. Pero esto tiene otro reto, al menos en como estamos entendiendo el modelo de acreditación, si estamos hablando de acreditación. Y es que la internacionalización tiene que generalizarse. Esto no puede seguir siendo una práctica de unos pocos privilegiados que tienen plata para financiar las movilidades. Esto tiene que tener efecto, pues como tiene que mostrarse la incidencia en los aprendizajes de los estudiantes, y es de todos, no de unos pocos, porque el programa es de calidad en la medida en que todos los estudiantes logren los aprendizajes. Claro, sabemos, hay niveles de desempeño dentro del logro de los aprendizajes, entonces no todos seguramente tendrán el mismo desempeño, pero sí todos tendrán al menos un mínimo desempeño que nos dé cuenta de que lograron los aprendizajes, ¿verdad? Así que si estamos pensando que los currículos sean internacionales, pues no puede ser para unos pocos, tienen que ser para todos, ¿verdad? En ese sentido, pues vemos allí vincular tecnologías va a ser muy importante para este proceso, de tal manera que podamos hablar, ustedes lo decían, y darle sentido a esa idea de la internacionalización en casa, por ejemplo. Y quiero señalar esto, porque lo hemos hablado mucho con Santiago, la internacionalización no puede ser un proceso aislado de la comprensión de los otros principios de formación de la universidad. Uno no puede estar midiendo internacionalización a expensas o sin tener en cuenta contextualización, flexibilidad, interdisciplinariedad. Es decir, los principios de formación como están declarados en el Acuerdo 033 están completamente imbricados. Y entonces, si hacemos internacionalización, estamos haciendo contextualización interdisciplinaria. Ahí tenemos que comenzar a verlo de manera relacional. Y aquí van a aparecer un poco, entonces, puedes seguir, las claves, y le doy la palabra a... Gracias. Buenos días. Buenos días. Antes de entrar en materia, yo quiero hacer como una pequeña mención a cómo construimos la conversación con Heider. En la medida en que estamos aplicando el principio de cooperación que está involucrado en este evento, en este Staff Week. Entonces, pusimos en práctica ese principio que nos pareció completamente pertinente para poner en juego tanto el conocimiento que tiene la representación de la dirección académica está aportando, lo que aporta el equipo al que yo acabo de llegar, y también recoger las reflexiones tan importantes y pertinentes y las experiencias exitosas de internacionalización que se han comentado en el evento. Entonces, como que hicimos un diálogo muy enriquecedor en la medida en que pusimos en diálogo a las dos dependencias y las experiencias de este evento. Bueno, para comenzar, hicimos como un trabajo de primero reflexionar sobre la acreditación y los retos de la acreditación frente a la internacionalización, la evaluación, pero también pensando en que teníamos como dependencias de la central, teníamos que recoger en parte las reflexiones que se han planteado acá, ¿no? Que de alguna manera están en línea con lo que hemos venido discutiendo desde que nos sentamos a organizar la charla. Pues la internacionalización, para comenzar, es un proceso nuevo, ¿cierto? Uno puede pensar en muchos ejemplos que dan cuenta de esa realidad,
Se me ocurre que, por ejemplo, la organización de un sílabus, cómo las disciplinas se están construyendo permanentemente en función de cómo funciona la disciplina en el marco global, son muestras de que pues, desde hace mucho tiempo nuestro saber, nuestro conocimiento tienen alguna dosis de internacionalización. Lo que pasa es que la aceleración de las tecnologías, como comentaba la semana pasada, la aceleración pues, ha hecho que el término de las prácticas cobre cada vez más preponderancia y pues también esto asociado con que las habilidades del siglo XXI pues, consideran la cooperación, la multilateralidad, el conocimiento digital como una herramienta básica para desempeñarse en distintos ámbitos. Y también consideramos que de alguna manera una síntesis de todas estas reflexiones y de lo que se está pensando tanto en la edición académica como en la edición de pregrados es que la alta calidad considera, contempla como un principio fundamental de la calidad educativa que las instituciones atiendan a los cambios sociales, culturales y ambientales y que un mayor cambio se está operando que todo este desarrollo de las tecnologías de la innovación que cada vez se aceleran más. Entonces, incorporar esa dimensión de internacionalización de las dinámicas institucionales pues, redunda en el fortalecimiento de la calidad de nuestra institución. No quisiera tomar la palabra un momentito. Es que justo lo que acabas de decir me hizo pensar en un proceso que estamos haciendo con la Facultad de Ciencias Económicas. Tratando de hacer una evaluación de lo que podríamos llamar el macrocurrículo, lo que hemos llamado una evaluación de la pertinencia social y disciplinar de los objetivos de formación del programa. Hemos tenido conversaciones con múltiples grupos de interés, con empleadores, con el sector de la academia y el sector, digamos, público, con egresados. También hemos hecho algunas entrevistas, hemos hecho algunos formularios web con preguntas abiertas, algunos grupos focales. Les cuento eso como en términos metodológicos, pues es importante, pero hemos notado, por ejemplo, en la conversación con los grupos de interés de la academia y el sector público, que para economía es fundamental y será fundamental en los próximos años enfrentarse al cambio climático. Como que es un tema que sí o sí los economistas deberán poder trabajar. Sostenibilidad y cambio climático. Pero fíjense, es que lo pensé como lo dijiste ahorita, allí mismo, en los problemas que usted se plantea, desde los objetivos del macrocurrículo, usted puede encontrar la inserción de su programa en la vanguardia del conocimiento nacional e internacional. Ese es un tema Y la inserción completamente mundial. de otros programas, Sí. porque eso es algo común. Ciencias agrarias, biología, ciencias. O sea, este tema es tópico de todas. Entonces, estábamos pensando con Heller, sería muy difícil, a mí me gusta ya, desde una perspectiva muy personal, pensar la internacionalización como un fenómeno en el cual las prácticas ya han adelantado mucho a las normativas. Entonces, en ese escenario es muy difícil como dictar un listado de orientaciones muy específicas porque digamos, es un fenómeno cuya característica es que el crecimiento es dinámico, es el proceso de incorporación de los parámetros globales, de alguna manera también muy contextual. Entonces, lo que consideramos mejor, y que él lo dice en estos términos que me parece muy adecuado, es que si uno no define, como decía la comisión, no define el objeto de estudio, es muy difícil pasible, ¿no? Entonces, unos primeros pasos para lograr esa definición es pensar primero desde esta óptica que nos cobija como institución, que es la acreditación, y cómo las acreditaciones valoran el pluralismo y la diversidad de las instituciones, pero que dentro de ese marco, cada institución de alguna manera está llamada a crear desde su contexto una definición propia de lo que le contempla como internacionalización. Y de hecho, aquí ya tenemos un avance importante en el Acuerdo 033, ya hay una definición sólida que está articulada con unos principios formativos muy importantes que ponen en primer lugar el saber local para el ejercicio de la internacionalización. Entonces, eso es un avance fundamental de la universidad. Pero de todos modos, también pensamos que esa definición, que incluso puede ser muy variada dentro de una institución,
debe partir de específicas que están llevando a cabo en cada universidad, en este caso, las políticas, las estrategias, esas son, digamos, como los lineamientos que van a ayudar a construir su propia internacionalización. Y sí creemos que es importante ponerlo como una expectativa y pensar que es un articulador del proceso de aprendizaje central. Ese sería como un primer paso para aportar elementos a lineamientos que permitan definir. También, pues creo que las conversaciones con nuestras dependencias y lo que con mucho agrado hemos visto acá en el evento es cómo, digamos, lo mucho que la universidad ha avanzado en las grandes fortalezas institucionales en los que se para este plan de internacionalización, digamos, esta perspectiva, esta apuesta. Y desde la perspectiva de que ya hay muchos mecanismos que han avanzado en convenios, en procesos, como vimos el viernes por la tarde, este mano a mano tan interesante de procesos, de mire que estudian. Eso fue como muy diciente de cómo la universidad ya tiene unas herramientas, unos insumos gigantes que le permiten promover y fortalecer la internacionalización. Y también existe una conciencia muy clara de que es un proceso, digamos, que permite la flexibilización de nuevos aprendizajes, nuevos y enriquecedores para el estudiantado. Otra cosa que encontramos como una fortaleza que quisimos incluir aquí es que el análisis, la evaluación de la reforma, los resultados de la evaluación de la reforma arrojan que muchas dependencias, facultades consideran que en efecto la universidad tiene unos avances fundamentales en materia internacional, que es una institución ampliamente reconocida afuera por su capacidad de internacionalizarse, que hay muchos retos todavía como asociados con la segunda lengua, que también es un campo, digamos, de discusión importante, pero creemos que eso ya tiene una conciencia y una cultura de internacionalización, que es finalmente lo que fomenta que pueda seguir desplegando ese futuro, es las prácticas y las políticas que fortalecen ese principio formativo. Entonces, por eso pusimos aparte como que es muy importante que la universidad siga avanzando en, en diálogos, en cooperación interna, como decía Javier hace un momento, no solamente se trata de ubicar la universidad como un establecimiento fuera, sino cómo eso nutre la disciplina internamente a la luz de las realidades locales, la realidad del país, el país con relación a la región. Desde luego, pues que necesitamos seguir dialogando entre distintas dependencias para avanzar en esa conciencia de lo internacional. ¿Qué consideramos nosotros que los programas académicos podrían preguntarse? ¿No? Nuestro interés no es en un momento general como un listado de fórmulas que nos llevan a fortalecer la internacionalización, pero sí por lo menos creemos que hay unas preguntas básicas que permiten fortalecer el servicio formativo. Entonces, a la luz de lo que se ha comentado en el evento, creemos que como ya hay unas ideas, unas prácticas vigentes, lo primero que hay que hacer es revisar esas prácticas, un diagnóstico de cuál es mi visión de la internacionalización en el programa curricular, qué rutas y qué equipamientos, rutas entendidas como a nivel operativo, de procedimientos, existen y que me permiten fomentar las prácticas de internacionalización y, desde luego, pues tener como una idea clara de unas apuestas, unas expectativas y cómo ese proyecto permite fortalecer la formación y me permite también además evaluar los objetivos que estoy alcanzando. Entonces, eso también es importante. Aquí tenemos también un listado de preguntas que ya algunas las ha mencionado Heller, que es cómo esa internacionalización responde a los retos de la cuarta. La segunda es muy parecida porque estamos viendo también desde el principio articulado con los demás. Y creemos que pues también la internacionalización tiene que responder a los objetivos de formación del programa y ya unas preguntas como más, un poquito más
tenerlas, pero también creemos que es importante hacérselas. ¿Para qué lo internacionalizo? No sé si un ejemplo pertinente sea una persona que estudia flechas, un arqueólogo, flechas, acá. Pues tal vez la internacionalización de esa persona sea traer gente acá que le colabore con los estudios de las flechas, de los Andes, como eh, para poner en valor el conocimiento local, y no solamente pensar que su poder está como en el evento, que es una transferencia de conocimiento desde el exterior, que presupone una pasividad del lugar receptor del conocimiento, ¿no? Entonces, creemos que eso es muy importante. ¿Cómo y para qué? Si ya son lo suficientemente internacional, no necesito fortalecer más en ese aspecto. También con quién. Y esa pregunta surgió aquí en varios momentos. Es, ¿a mí qué me conviene? ¿Fortalecer las relaciones con la Universidad Latina o de orden local con otras universidades para hacer más fuertes las instituciones nacionales frente al mundo? O simplemente si llego a la conclusión de que Europa está lista, pero digamos que eso parte de una reflexión activa sobre las prioridades de cada programa y los objetivos de formación. La charla del viernes del Manamani me pareció súper formadora. Entonces quisimos incluir aquí también que es muy importante tener en cuenta los requisitos y los tiempos, que la articulación, eso se comentó, la internacionalización, perdón, pasa por considerar cómo están articulados incluso el detalle de los cronogramas, de los calendarios académicos locales, incluso con las otras universidades locales con las que voy a entender un convenio con la Universidad de Afuera. Pero también pensar en la pertinencia del sistema evaluativo. No es solo que el estudiante, por ejemplo, se vaya a hacer un semestre de intercambio, lo que sea, la evaluación que recibió está acorde con lo que esperan los objetivos de formación local. Eso es una pregunta que también surge, ¿no? Y no es solamente la experiencia de vista de la multiplicidad, sino que también hay que pensar si ese elemento evaluativo que acompaña la alta calidad o la preocupación por la nueva manera de ver la internacionalización está yendo de la mano con esa experiencia de la persona que se va identificando, ¿no? Entonces creemos que esto es un listado básico de unas preguntas iniciales que de alguna manera nos venimos discutiendo entre las dependencias, pero también que con gran agrado vimos que se estaban planteando acá de manera expresa o tácita. Entonces quisimos recogerlas como para citar. Bueno, y la conclusión que queremos dejar como a modo de reflexión, al menos de esta conversación que hemos presentado acá, es que la internacionalización, vista a través de los indicadores, debe transitar más bien hacia una producción horizontal de conocimiento. Si allí nos planteamos en cómo estamos colaborando para producir conocimiento, vamos a poder dar cuenta de una internacionalización. Porque hasta ahora, al menos, con los indicadores que presentamos ahorita, parece una cuestión muy subordinada de quiénes vienen y a dónde vamos en términos del norte global y poco con el sur global. Muchas gracias.